amigos, no os conozco a todos, conozco a algunos, pero seguro si sois amigos de Ángel o conocéis, sois mis amigos también. Y aquí venimos a hablar de misterio, porque el misterio, la tónica, es una de las líneas que nos mueve por este planeta, por este universo, ¿no, Ángel? Y que desde hace muchos años, porque Ángel yo lo conocí, yo creo que año 92, 93 nos conocimos, por ¿no, ahí. Ángel? Ya hace unos añitos, teníamos más pelo que ahora. Ángel en aquel momento era karateca, ¿no? Me parece que luchabas karate, ¿no? Ahora No, ya lo he dejado, ¿no? karate no, judo. ¿Cómo? Judo. Dudo. Judo. Judo. O sea que dudabas. Sí. Vale. No, yo no dudo, no dudo. Y ya en aquella época me acuerdo que nos reuníamos en el Café Manuela. Era ese, ¿no? El Café Manuela. Manuela, Café Manuela. Y allí, pues bueno, hacíamos reuniones con Iker Jiménez, creo que Toño también venía en aquella época, también estabas allí, ¿no? En aquella época, año 92, 93. O sea, gente que hoy conocéis por las revistas de misterios, por la televisión, más o menos nos queríamos, ¿no? Aquí en Madrid, en algunos bares que hacíamos tertulias, siempre nos reuníamos, como ahora vosotros estáis aquí, y eran momentos muy bonitos que vamos perpetuando ahora, después de más de 20 años, y contando historias. Pero con Ángel, quiero decir que hemos viajado, hemos hecho algunos viajes juntos. Estuvimos en Marruecos, estuvimos en Asturias, estuvimos moviendo aquí por la Comunidad de Madrid. Hemos ido a varios lugares a investigar lo que os atrae, me imagino que sí, el misterio, la parapsicología, la ufología, los misterios históricos de una forma general. Y hemos tenido situaciones desde muy extrañas, algunas muy cómicas también, como Jabalí, pero esto es un misterio, un secreto entre los dos. Y el camello. Y el camello. No es un drogadicto, es un animal, ¿eh? Un camello. Si queréis un día le preguntaréis a Ángel, no creo que os vaya a contar, o sí, la historia del camello y del jabalí de Ceuta. Hemos estado ahí en Ceuta, también investigando misterios de aquel terruño. Y la verdad es que es muy grato estar con él para presentar el Crónicas de la España Misteriosa. Yo sé que Ángel lo hizo con mucho cariño este libro, dedicación y también esfuerzo, porque es difícil hoy en día publicar, incluso siendo conocido, yo os digo también porque el mundo editorial está muy complicado hoy en día, y siempre lo estuvo, pero yo creo que un poquito más hoy en día. Y Ángel tuvo el valor y la editorial de sacar este libro donde cuenta algunas de sus experiencias, es el principio de algunos otros libros que ya están encaminados, ¿no? De Ángel. Y quiero contar, por ejemplo, él empieza en el libro hablando sobre Ayamonte, que es un lugar muy querido por ti, ¿no, Ángel? Sí, Cuéntalo. demasiado, muy querido porque tengo allí familiares. Tengo a mi familia de allí realmente. Y es uno de los pueblos de Andalucía, para mí, uno de los más misteriosos y más cargados de misterio, ¿no? Porque no solamente ya en las casas del pueblo, sino en las propias calles también pasan allí cosas. Y hay una zona de Ayamonte que lo tengo yo como bautizado como el Triángulo Negro, porque es que ahí donde ocurre más, allí está aquello más cargado, ¿no? Y en las mismas callejuelas, ¿no? Existen no leyendas, sino casos reales y testimonios de personas que me han contado cosas escalofriantes que te ponen los pelos de punta. Es cierto que Ayamonte para mí ha sido uno de los mejores lugares, pero hay otros lugares también de España que también he viajado bastante. Bueno, no creo que el libro no está puesto, pero el famoso caso Vallecas, que todo el mundo lo conocéis, que por cierto, en la testa policial lo conseguí yo, que ciertos van poniendo en televisión y en revistas que fuesen ellos, y fui yo que me tuve que pelear con los guardias para conseguir la testa policial de un caso poltergeist. Y ahí también me pasó una cosa ahí también, Pablo, en persona. Ángel, déjame solo comentar una cosa, perdón. Es que como hablaste de Ayamonte, yo sé que tú aprecias esa tierra, tienes familiares. Es que Ángel en el libro cuenta la historia del jinete fantasmal, ¿no? Vestido que llevaba que una armadura, ese jinete. Una armadura. Yo me acordé que esas historias de jinetes se prodigan no solo por España, península ibérica, Portugal, por toda América. Y me acordé al leer el tema en el libro, me acordé de un caso muy interesante que investigué en Brasil en los años, me creo entre 2004, después regresé allí en 2012, un pueblo llamado Biribiri, tal como suena, Biribiri. Ese pueblo es un lugar misterioso en unas montañas perdidas del estado de Minas Gerais, en Brasil, y allí estoy investigando el caso de una extraña desaparición, ¿no? A mí el caso de Rivalino Mafra.
que lo sacamos en cuarto milenio, era uno de los grandes misterios de la ufología, porque ese hombre había desaparecido en 1962 en medio de un torbellino supuestamente provocado por dos pequeños artefactos supuestamente procedentes del espacio exterior, o como se decía antiguamente, el espacio sideral, y este hombre desaparece y nunca más se sabe nada de él. Y entonces mi misión era descubrir qué había pasado con Rivalino. No os contaré la historia aquí, pero simplemente que en medio de esa investigación llego al pueblo de Biribiri, donde él venía a comprar, y porque él vivía en medias montañas, él bajaba a comprar a lo mejor géneros de todo tipo, comestibles, ropas, y en ese pueblo un señor me habló que había un jinete fantasmal. Era una calle, el pueblo básicamente una calle toda enlosada, y por las noches se escuchaban el tropel, y supuestamente algunos veían también este hombre con un sombrero de ala muy ancha, montado en un corcel, en un caballo, creo que era negro, si no me equivoco, y claro, eso atemorizaba, provocaba pánico a las personas que se encerraban, miraban de entreojo, ¿no? Miraban por las ventanas a este caballo, ¿no? Y este jinete fantasmal por allí. Entonces son historias que no solo están aquí, Ayamonte, que lo cuenta muy bien el libro, como podemos encontrar en América. Pero cuenta, es cierto entonces también que, háblame un poquito más de Ayamonte, háblanos un poco más, que es un lugar muy interesante. Bueno, parece ser, Pablo, que Espera, tiene un cierto está vinculado a lo mismo casi, ¿no? Porque realmente en el pueblo, bueno, el caso de este jinete fantasmal... Que lo ponga aquí, por ejemplo, ¿no? Mejor. ¿Veis? Ya está, muchas gracias. El caso de este jinete fantasmal, bastante fantasmal era porque por visto, según me contó gente de la zona alta del pueblo, de ahí de Ayamonte, que es la villa, que llaman la villa, decían que esas imágenes, esa energía, como queráis llamarlo, el caballo no tocaba el suelo, es decir, el jinete iba como en el aire, iba con un palmo del suelo, pero que no tocaba el suelo. Entonces, esa imagen es curioso porque se aparece justamente en los días de los difuntos, o el día de Nochevieja, o días muy señalados de fiestas así de aquí en España. Siempre que llega a esas fechas, por ejemplo, más bien el tema de la noche de San Juan o incluso el día de los difuntos, en Halloween, es cuando se aparece más ese jinete, en aquella zona del pueblo. Por eso, Pablo, como me has comentado lo del pueblo este de Brasil, tiene un cierto vinculación parecido. Estas historias son muy parecidas, y además también cuando hablas en el libro de Ayamonte, creo que hablas también de un muro donde fusilaban, ¿no? Fusilaban a la gente, o sea, en la época de la guerra civil, imagino eran nacionales, fusilaban a republicanos, ¿no? Eran republicanos. Esa historia, desgraciadamente, de fusilamientos y apariciones de supuestas almas, de difuntos, de los muertos, es mucho más común de lo que imaginamos por toda España. Sabemos que hubo una contienda fratricida terrible, ¿no? Que provocó miles y miles de muertos. Y también me hizo recordar, Ángel, con esa historia, un viaje que hice a San Lucas de Barrameda, donde visitamos un castillo, el castillo de San Lucas, y allí escuchábamos, bueno, la gente que trabajaba en el castillo, que frecuentaba el castillo, nos contaba de ruidos, extraños ruidos, pisadas que se escuchaban en una planta superior, una primera o segunda planta. Y extraños ruidos durante la noche y no habiendo nadie en este recinto. Entonces, ¿qué se me ocurre preguntar? Bueno, ¿qué fue esto antiguamente? Y me dijeron, aquí fue una especie de medio presidio durante la guerra civil. Y pregunto, ¿hay algún señor, un historiador que me cuente un poco la historia? Localizamos al señor y me contó que en aquella sala donde se oían los extraños ruidos, incluso veía algunos espectros, ¿no? Como ocurre aquí en Ayamonte, encarcelaban, llevaban especialmente a mujeres y gente mayor, los dejaban esperando ahí, era un presidio temporal, y esta gente entonces después era llevada por la noche en camiones a las afueras de la ciudad, a un cementerio, y eran fusilados en las tapias. Lo que sí se me quedó grabado de este señor, que tenía de 90 y tantos años, era que él llevaba la comida a la gente que iba a morir, y esta gente lo sabía, seguramente lo sabía porque estaba en esa cárcel. Y entonces él me dijo, Pablo, lo que más me sorprendió, lo que más me impactó, fue ver que esas personas
no tenían una mirada perdida. Los ojos estaban como secos de tanto llorar y su rostro parecía de seda. O sea, que eran muertos ya vivientes antes de morir, antes de ser fusilados. Desgraciadamente esa historia se repitió en muchos lugares. Y si esas almas están ahí, están clamando algo, están clamando, si no por justicia, porque se sepa por lo menos la historia que pasó y que no se repita esa historia. ¿No es así, Ángel? Sí, así es cierto, pero también el tema del cementerio, os tengo que decir también que se sabe que ahí es un lugar donde hay gente enterrada, ¿no? Pero sí es cierto, ha dicho Pablo, lo de las tapias del cementerio, que fusionaron ahí personas en la guerra civil. Hay una experiencia que tuve allí, que fui a visitar el cementerio por la tarde, ya casi noche, no de noche, pero ya estaba cerrado, como cuando pude entrar en el cementerio, porque iba a visitar la tumba de mi abuelo, ¿no? Y yo en ese momento llevaba colgando la cruz de Caravaca. Y fue a acercarme a la puerta del cementerio, que es una puerta con rejas, sentí algo de dentro como si me intentara empujarme, ¿no? Y yo notaba como una presión en el pecho, como si me dijeran que no pasara. Yo, ¿cómo voy a pasar? Si, como no me haga aquello una hormiga y me meta bajo la puerta, porque yo no puedo pasar a la reja de la puerta. En ese momento sentí un tirón fuertísimo de mi cuello, salió la cadena disparada hacia dentro del cementerio. Al día siguiente yo volví temprano, antes que el cementerio lo abriera el enterrador, porque si iba a entrar alguien me lo voy a quitar, a robar. Pero cuando llegó y abrió la puerta, ya no estaba ahí la cadena, había desaparecido. Y no había nadie dentro del cementerio. O sea, mi cadena con la cruz de la vaca ya no estaba ahí. Eso es cierto que los muros, aunque estén pintados, están reformados los muros del cementerio, se ven perfectamente los agujeros de los disparos de la guerra civil, que fusilaban allí a los republicanos. Eso sí que es también, aparte que ese camino, esa carretera que hay allí ahora pues, está asfaltado, antes era tierra, era un camino, por allí va mucho un chaval que yo conocí allí, un testigo, también, que iba en moto con su novia y cogía ese camino para cortar, para llegar a la casa de su novia, ¿no? Y era de noche, la moto se le paró con el depósito lleno de gasolina, se le quedó parada la moto y sentí el trote de unos cuantos caballos que se acercaban a oscuras. Allí no había luz, no había nadie, estaban solos y cada vez se acercaba más. Cuando esos ruidos de caballos dejaban de sonar, la moto volvía a encenderse sola. O sea, es un lugar que tiene mucha historia aquel lugar. Aparte de que el castillo, que ya no está el castillo ahí arriba, que es un parador, allí existía, bueno, existe, porque estaba tapado, está sellado, un pasadizo que va por abajo del río Guadiana y va a parar al castillo de Castromarín, en Portugal. Bueno, pues allí María Luisa Díaz Santos, que hoy ha fallecido, que es escritora, que escribió la historia de Sonia Monte, me contó que en el lugar las parejitas subían arriba, no eran tontos, y decían de escuchar el chasquido de espadas que estaban luchando entre caballeros medievales. Entonces, claro, escuchaban esos ruidos, esos extraños chasquidos, salían corriendo del susto, del miedo, ¿no? Y esa zona también es una zona, porque hay un polvorín cerca, un polvorín que hoy en día es un chalet, que también ocurre en casas, que hay hoy en día la gente que ya vive allí, que no viven allí por lo mismo, por las cosas que pasan, han cogido tanto miedo que han dejado allí el chalet deshabitado, porque es imposible vivir en aquella zona. Ángel, no cuentes todas las historias del libro, ¿no? No. Se reserva algunas también para que la gente lo lea. Hay una historia interesante, ¿eh? Él habla de lobisomem, el hombre lobo, en Ayamonte. Y quiero con esto también recordar, allí también está la historia, bueno, después la gente la leerá, pero quería recordar aquí a una gran amiga que se nos fue hace unos pocos años, que es María do Rosario Tavares de Lima, a doña Cita, allí de Brasil, que era una de las mayores, sabes, investigadoras, yo la menciono en varios libros, del fenómeno del hombre lobo, desapariciones del hombre lobo, especialmente en Brasil, en el sur de Brasil, entre São Paulo y Minas Gerais. Y parece que nuevamente tenemos un fenómeno que se repite en ambos continentes. Los folcloristas, los digamos sociólogos te dirán, bueno, es una historia trasplantada a través, lógicamente, de portugueses, españoles que estuvieron por allí y que se perpetuó de la boca del pueblo, ¿no? A partir de mantener una tradición, ¿no? Que venía de la península ibérica. Pero nosotros creemos que es algo más allá de esto, que sí que existe una tradición oral, por supuesto existe un folclore, pero también existe un fenómeno por detrás, ¿no es así, Ángel? Y aparte de esto,
vamos a viajar un poco a Asturias ahora, vamos a Asturias. Esto Asturias, Venga, ¿no? cuéntame el principio y después yo te refrendo o no lo que vayas a decir, ¿vale? Venga. Bueno, fue un viaje casi en busca de los osos, porque ahí hay muchos osos ahí en Asturias, ¿no? Y fuimos un día allí, Pablo y yo, a investigar en Asturias un caso de ovnis. Pero cuenta qué región era. Era en la zona de San Martín de Luña, casi frontera con Galicia. Creo que está cerca de Galicia ya. Creo que se Frontera con llama Galicia. Cudillero, la zona de Cudillero. Bueno, cerca de Galicia está ahí realmente. Primos hermanos casi. ¿Perdón? Sí, Más Ancares. sí, aquí en Ancares. Y entonces Pablo me dijo, Angelillo, como dice él, me dice Angelillo, vamos en Asturias que me ha llegado una noticia que ha visto una persona en San Martín de Luña, una especie de luz que aterrizaba en el monte. Y dicen que podía ser una nave de, a lo mejor de la NASA, pero claro, la gente allí en el pueblo, vete a saber tú, ¿no? Realmente decían eso. Y nos acercamos, llegamos a Cudillero, tuvimos que andar un montón hasta el pueblo, porque ya no hay autobuses. 14 kilómetros de noche. 14 kilómetros de noche, Macuto cargados, con toda la mochila y todo el equipo de materiales cargados. Nos tuvimos que andar a oscuras, pero gracias a Dios era luna llena. Y con la luz de la luna llena nos iluminaba un poco la carretera, ¿no? Y seguíamos un poco lo que era la línea continua de la cuneta. Que era el Camino de Santiago también. Sí, cierto, era el Camino de Santiago. Y bueno, llegamos allí y Pablo no dijo nada, me tenía que conversar una sorpresa, ¿no? Espera, pasa un momento. Nos íbamos a hospedar en casa de una amiga, nuestra querida amiga Teresa, que ya no está entre nosotros. Y Teresa tenía una casa en Cudillero, era, ¿no? Me parece. No, en San Martín de Viña. San Martín de Viña, exactamente, sí. Ya tiene una casa centenaria, yo creo que más de 100 años. Más de 100 una casa años. de piedra. Y esta señora, muy amiga nuestra, que ella es una indiana porque vivió mucho tiempo en México, de hecho se volvió a México. Y ella nos dijo, mira, bueno, no nos dijo nada, dijo, mira, alojaros aquí, dormís aquí en una habitación muy antigua también. La planta de arriba. Exacto, dormimos en la planta de arriba. Y ahí tú vas a contar qué pasó. Y después yo te digo si es verdad o no. Venga. Por lo que pasó, cuando fuimos a acostarnos, cámaras separadas. Si hubiera una, no había más remedio. Ya, pero tú tomas más que una albóndiga. Entonces, sí. No, separados. Indiana abajo o arriba, no sé dónde estaba. Yo no sé dónde estaba la indiana esta. Entonces, yo de noche me fui a levantar para ir al servicio y el suelo que era de madera, ¿te acuerdas, no? Que era como esto, de tarimaos. Y noté, no sé, me fui a despertar, me fui a la vuelta y vi como una nube blanca que pasaba por delante de mis narices, atravesó la puerta y yo en plan cachondeo, así como siempre estoy de risa, digo, buenas noches, que descanses. Y todo me fui al servicio y yo me acosté y entonces al día siguiente nos despertamos, me dice Pablo. No, espera. No, si tú vas a contar tú. Vale, cuenta ahora. Entonces yo me fui a levantar ahí todo con los ojos, que parecía de la 11, todo ahí. Y ya pues nos duchamos, bajamos a desayunar. Y antes de desayunar, antes de bajarnos, ya le pregunté, dije a Pablo lo que había pasado, ¿no? Y Pablo me comentó, ¿lo cuento o cuentas tú? Bueno, se te olvida un detalle. Ya de noche en aquella misma no noche... No he olvidado, es que lo he hecho a posta, lo digas tú. Tú me despiertas y dices, Pablo, ¿has visto esto? No sé, algo. Yo estaba medio dormido. Y dije, estaba sopa. Déjame dormir, que mañana hablamos, ¿vale? Y así quedó la historia. Entonces, cuando fuimos a desayunar, Ángel comenta la historia de nuestra amiga Teresa. Cuenta, mira, hay una especie de nube o algo que atravesó la puerta o el camino y tal. Y ella se rió, o sea, Teresa se reía. Y, ¿por qué te ríes, Teresa? Y tal. Hombre, es que este es mi amigo. ¿Habéis visto? Bueno, Ángel vio en este caso a mi amigo. ¿Y qué amigo es este? Es el Eguá. El Eguá, que es el protector el espíritu protector de esta casa. Y es el Eguá. Entonces dijo, ven aquí, os voy a enseñar, bueno, una representación. Detrás de la puerta, está detrás de la puerta, me parece. El Eguá está detrás de la puerta. Entonces miramos la puerta, no miramos nada. No, está en el suelo. Miramos abajo y una cosita así, ¿no? Sí, una especie como de piedra pequeña, piedra, con los ojitos de... Tenía una forma cilíndrica, ¿no? Sí, era una piedra. O cónica, más bien cónica. Cónica, ¿no? Pero piedra. Y era una piedra cónica, y me acuerdo perfectamente que los ojos eran como conchitas pequeñas de mar, y la boca igual. Y el Eguá era un niño guerrero, ¿no? El Eguá viene de la santería cubana, está en el panteón de los dioses, semidioses del panteón africano, ¿no? Eso es. Entonces nos dijo, claro, es que estaba enfadado porque anoche cuando llegasteis no le saludasteis.
yo me quedé así mirando a Pablo a mí, como diciendo, esta mujer que dice, ¿no? ¿Qué está contando? Digo, sí, te tenéis que saludar con una ofrenda. Y como es un niño, como ofrenda, le tenéis que poner caramelos y darle 3 golpes en el suelo con nudillos como un saludo. Y así fue. Lo hicimos, nosotros fuimos a comprar a la tienda caramelos. Sí, fuimos a comprar caramelos a la tienda. Sí, Y pusimos los caramelos en el suelo, al lado de la estatuilla, y dimos los 3 golpes. Mano de santo, no os pareció más. Pues, y eso es cierto, ¿eh? O sea, que yo estoy como, bueno, yo no vi lo que vio Ángel, pero sé que me despertó porque había visto algo. Y lo curioso que Teresa no nos había contado absolutamente nada sobre ese tipo de aparición en la casa. Por eso nos sorprendió realmente cuando se vio, ¿no? Y dijo, bueno, Ángel realmente vio algo. Hombre, que fuera el Leguá no sabemos si es el Leguá o ese espíritu de otra cosa. Yo creo que es un espíritu mucho más ancestral. Sí, la casa tiene más de 100 años, con lo cual vete a saber tú. Teresa, muy creyente en el tema santería, tenía su propia protección, tenía los caramelitos, eso sí, fuimos allí, demos el caramelito y no pasó. Y ya no lo viste más, ¿no? No. Porque a la noche siguiente ya nada, había dado los caramelos. Yo dormí con un ángel, yo. Y había otro detalle curioso en ese viaje, se cuenta aquí también en el libro, es de lo que hablamos al principio, cuando preguntamos, había un señor que nos contaba, ¿no? Que, bueno, subimos una montaña, me acuerdo que subimos una montaña muy empinada. Pero muy empinada. Y unos campesinos con una vaca, ¿no? Llena de Sí, una vaca, un burro cargado con hierbas, con paja y tal, ¿no? Y las carreteras eran un poco estrechas. Y nos decían que tuviésemos cuidado porque allí había osos pardos. Y de hecho había osos por allí. Pero el burro... Bueno, déjalo del burro, que ya esto lo contamos otro día. El burro. Pero lo que pasa es que, claro, había no sé si era una señora o una chica que nos dijo, bueno, la luz, que siempre aparecía una luz que descendía sobre la montaña. Y entonces no sé quién nos dijo, ¿no? Ahora tú me dirás. Dijo, no, eso es un satélite de la NASA que viene, que pasa por las noches, va bajando, se posa ahí y después sube otra vez. Pero bueno, obviamente la pobre no tenía ninguna noción de astronáutica, ¿no? Por supuesto, un satélite, salvo ese cohete que han lanzado ahora, que puede subir, ¿no? Y descender, o sea, la misma nave, en aquella época no había ningún cohete con esas características, ¿no, Ángel? Era eso la historia, ¿no? Sí, lo curioso de todo, cuando conocimos a ese policía, ¿te acuerdas? Que tenía cientos de casos ovnis en su poder. Que era la parte de policía local de la zona ahí de Gijón, creo que era. Sí, que le llamamos. Tenía también datos, porque era investigador de ovnis, y tenía muchísimas investigaciones allí. Aparte de eso, también me acuerdo de Oviedo, con el sacerdote cura, que fuimos a entrevistar. ¿Cómo se llama el padre? No me acuerdo ahora cómo se llama, no me acuerdo ahora. Es que descubrimos de esas historias que no aparecen en ningún lugar. Este hombre, yo lo tengo apuntado para entrevistarlo para Cuarto Milenio. Era el padre Elías, padre Elías. Si no ha muerto ya. Vamos a ver, el año pasado estuve con él, tú no lo sabes. Esto, no me dices nada. No me dices nada. Descubrimos un personaje encantador que era el padre Elías. Este hombre él vivía ya en la residencia de los curas, que está pegada a la catedral de Oviedo, que es maravillosa, ¿sabes por qué? Porque está allí el famoso Santo Sudario de Oviedo, pero no solo el Santo Sudario, hay también una caja con la Cruz de los Ángeles, que es otra historia, y la Cruz de la Victoria que empleó Franco después cuando fue a Oviedo después de la guerra. Pero lo interesante es que encontramos, no sé cómo, no me acuerdo, hace mucho tiempo, el padre Elías. El padre Elías es un hombre, espero que esté vivo, como te digo, el año pasado lo reencontré, que se comunicaba, se carteaba en aquel momento con las mayores entidades, asociaciones de parapsicología del mundo entero. ¿Cómo se llama? La Sociedad Metafísica de Londres, la de París también, la Sociedad Metafísica de París, y otras tantas. Y era un hombre que tiene conocimientos muy diversos, muy amplios también sobre la parapsicología. Y nos sorprendió gratamente, ¿no? Cuando nos estuvo contando algunos experimentos de telepatía, varios experimentos que él mismo había llevado a cabo, y prácticamente desconocidos. Y el año pasado estuve en Oviedo y dije, voy a ver si está el padre Elías vivo. Está muy viejillo el padre Elías, tuve la oportunidad de grabarlo con el móvil, un pensamiento filosófico de él en relación a parapsicología, y son de esos personajes entrañables que prácticamente no vamos a conocer porque no se ha divulgado. Voy a intentar hacer un esfuerzo para ir allí y hablar con el padre Elías y hacer una buena entrevista. Además que me acuerdo que el padre Elías, que los invitó a entrar en su despacho, estaba aquello, parecía una librería.
toños por todas partes, y incluso carpetas y hojas sueltas por ahí por la mesa. Era un despacho de estos antiguos, ¿verdad? De mesa de estas de madera antigua, pero que era increíble el hombre, ese hombre. Cosas que os contaba, yo me encantó haber conocido. Ángel, háblanos, mira, yo voy a hablarte un poquito de Gibraleón, pero tú vas a completar, que también aparece en tu libro. Gibraleón, yo me acuerdo, ahí yo fui solo, y creo que fue en el 93, por una revista que se llamaba Próximo Milenio. No la conocéis porque fue una revista que duró 3 o 4 años, por lo menos. ¿Os acordáis del Próximo Milenio? Entre 93 y 98, por ahí estuvo esa revista, ¿eh? Y entonces el director de allí me mandó a hacer un reportaje. Bueno, yo había visto algo y le dije, mira, me pueden mandar a... Fue la única vez que una revista me pagó un viaje, para ir a un lugar, la única, porque después nunca más me pagaron. Y entonces, bueno, fui de autobús, lógicamente, claro, de un hostal, pero bien, por lo menos pude ir hasta allí. ¿Qué ocurría en Gibraleón? Había una serie de apariciones marianas de una señora que se comunicaba, tenía un supuesto contacto mental con la Virgen, transcribía esos mensajes y tuve la oportunidad, y es todo en torno a una encina, como suele ser, como en Portugal también el caso de la azinheira, ¿no? de Fátima. Y yo me acuerdo, ahí fue la primera vez que creo que vi un trance colectivo, porque había por lo menos un centenar de personas podía haber en torno de la encina. Esta señora ya tenía algo de fama regional, local, y ella decidió entonces congregar a las personas, y lo que me dijo que estaba allí la Virgen. Yo no vi a la Virgen, pero ella decía que estaba en contacto con ella, y había una señora que transcribía a su lado los mensajes, ¿no? Pero lo que me llama la atención... Escritura automática, ¿no? Posiblemente escritura automática. Pero no veíais a la Virgen, la veían ellos. Ella la veía la señora y creo que el ayudante de ella. Disculpa que te interrumpa. No, claro. Sí. La veía ella y la veía su ayudante. Yo creo que el ayudante. No, y alguien más del público, de la gente que estaba allí, que después hablé con ellos también, que solía ver una mujer, creo que vestido, no todos, pero todos muy atentos, y me pareció muy interesante el ambiente que había, ¿no? De fervor religioso, muy respetable también. Y después se la acusó a esta mujer de charlatán y tal. Pero yo estuve, además, dormí en la casa de ella, me invitó a dormir en su casa. Vi cómo vivía una gente muy humilde, vivía allí con unos hijos, con el marido y tal. El marido parece que no le gustaba mucho la historia, creo, pero bueno, y esta mujer yo no la vi deshonesta. Yo creo que realmente ella, lo que hacía era, ella lo sentía. Si había algo, ella creía que veía algo, ¿no? Y te digo, fue la primera vez que veo un ambiente que se transmitía este fervor religioso, y que algunos podían ver una aparición mariana. Ahora cuéntame que tú descubriste una parte, no cuentes todo, ya sabes, allí en Gibraleón. Bueno, Gibraleón está muy cerca de Ayamonte, bueno, más cerca de Huelva que de Ayamonte, ¿no? Pero es un pueblo que también tiene bastante misterio. Aparte de avistamientos ovnis, que es una zona que es calentita, hay también lugares como edificios deshabitados y encantados, sobre todo con casos portugueses. Está llenito. Lo curioso de todo es que existe un convento, que hay un pasadizo que comunica con un lugar, con un castillo que hay cerca de Gibraleón, y si cuento la historia, que las monjitas que escapaban por allí para verse con los curas, y ya me callo. Me callo ahí, no porque cuente en el libro y tal lo cuento, sino porque es un poco ya... Bueno, vos imaginaros que es lo que hacían, ¿no? Pero sigue, venga. Lo que sigo no paro. Entonces, bueno, en uno de estos casos de ovnis, aquí en Gibraleón, hablé con un testigo directo de que vieron los objetos. Incluso esta persona, al día siguiente, como fue en su casa a levantarse por la mañana, se encontró marcas en la espalda. Marcas no eran ni arañazos, ni de golpes, porque no había siquiera ni moratones. Eran marcas como si cogieses un hierro ardiendo y lo pusieras en tu cuerpo y dejas tu marca ahí puesta, igual, lo mismo. Es una marca súper extraña, una marca que yo nunca había visto en mi vida, ni la conocía en mi vida, y yo creo que nadie la había conocido esa marca. No sé si este chico seguirá con la marca que se ha puesto o ya se la ha cicatrizado o se ha dejado ya, no lo sé, pero fue un caso que para mí en Gibraleón, aparte de que toda la zona de la costa de Huelva y costa, lo que es el coto de Doñana, son lugares muy calientes en el tema de ovnis, pero lo que es Gibraleón y la costa de Huelva
son zonas muchísimo más calientes. Incluso Mata las Cañas está allí, pues, parte del INTA también, con lo cual ya ni te cuento, porque ahí ya es zona que no puedes ni pasar. O te pasas das un paso y ya está la policía allí para echarte. Es imposible. Perdona, en tu libro también cuentas una historia, no me quedó muy claro, bueno, lo vi, es que lo estoy mirando rápido antes de venir aquí, de, no sé si eras tú o otra persona que cumplía servicio militar en 1985, la historia creo que ocurre unas maniobras en Almería, en que hablas de una aparición de una bola luminosa y de unos seres de 2 metros de altura. Cuéntame un poco esa historia, cuéntanos un poco esa historia. Esa persona soy yo. Ah, vale, vale, entonces ahora está ahí. Fui yo que, estando en el ejército, estuve en maniobras en Almería, en el desierto de Almería, que hay una base militar medio abandonada que hace maniobras. Y esta serie de ese momento de guardia con un soldado y un cabo. Y en ese momento vimos una luz muy potente en el cielo. Y digo, o sea, un helicóptero que vendrá a tener víveres o armamento, ¿no? Pero cada vez yo vi que esa luz se hacía más grande, más grande. Pegó una especie de acelerón tan rápido, cayó a unos cuantos kilómetros de la base y damos parte al teniente de guardia, bueno, al capitán de guardia. Y le comentaron lo que había pasado. Cogimos un coche del ejército, un Jeep, un todoterreno, lo dirigimos a la zona con el fusil en mano, íbamos armados hasta los dientes, y cuando vimos una potente luz en el suelo, que brillaba tanto, y paramos el coche en ese momento y lo bajamos, ¿no? Y el capitán iba con pistola en mano y nosotros con el fusil en la mano, ¿no? Y dijo el capitán, cualquier cosa disparáis, pero disparáis a matar. Nos escondemos entre unos matorrales y yo me acuerdo que salió de allí esa luz dos seres altos con brazos muy largos y hasta ahí cuento. Eso sí, nos dijeron que como dijésemos algo nos cortaban el cuello, que estaba prohibido. O sea, los mismos militares nos amenazaron de que no contásemos nada, pero vamos, y hasta ahí cuento. ¿Y algún detalle, algo de estos seres? Cuéntanos algo más, que pudiste discernir algo en la forma, rostro o algo de estos seres. Mira, yo me fijé perfectamente en el rostro y en el cuerpo. Te puedo asegurar que la luz que había tan fuerte que nos cegaba, no dejaba ver nada. Solamente vimos una silueta, vimos cómo eran de altos, pero te puedo decir si eran ojos alargados o eran grandes. Los ojos no sabíamos porque no podíamos ver, es que nos cegaba. ¿Cuántos eran? Eran dos. Eran dos. ¿Y qué pasó con ellos después? ¿Se fueron? ¿Qué ocurrió? No, entraron a la luz. ¿Entraron a la luz? Y esa luz se apagó. Nosotros no veíamos nada porque, claro, es como que estás en la calle con el sol, entras en casa y tienes que encender la luz porque con el sol que te da en la calle pues no ves nada al entrar en casa. Pues igual pasaba ahí, con esa luz tan fuerte que nos cegaba, no veíamos ya, con la luz apagada que se apagó, no veíamos nada. Vimos después que un zumbido que empezó como a cada vez más a subir de tono y ya pegó un acelerón y desapareció la nave. Y ahondando más, hay historias de todo tipo, como veis en el libro, tenemos historias, también hay misterios históricos, hablaremos un poco más, hay de templarios, y esta historia también, como me gusta mucho, ya sabéis, el tema ufología, hay una historia muy interesante, la de Julia, que menciona Ángel, no la cuentes entera, una parte ya sabes, y a mí me llama la atención porque la historia de Julia puede estar relacionada con un precedente muchos años antes, del año 57 en Brasil, que es el caso Villas Boas, Antonio Villas Boas, que supuestamente fue el primer abducido de la historia, pero hemos descubierto otro más antiguo, lo publiqué más allá, esto hará unos 3-4 años, un caso de un señor del año 36 en Campinas, en Brasil. Ese caso todavía, imaginaros, del 36, mucho más antiguo. Y en el caso de Villas Boas, lo curioso es que hay un contacto sexual entre el terrestre y una extraterrestre. Es una historia muy larga, pero está mencionada en muchas páginas web, en muchas enciclopedias. Yo fui hasta, ya había muerto Antonio Villas Boas cuando llegué allí en el 2000, pero hablé con parientes de él, hablé con la esposa, hablé con primos, hablé con gente que lo conocía en el pueblo de San Francisco de Sales. Y todos confirman, incluso el hermano de él llegó a ver unos días antes de la supuesta abducción un platillo volante, con forma de platillo realmente, el clásico, y nadie había entrevistado al hermano de Villas Boas hasta que fui a un pueblo para localizarlo y fue la primera vez que me dijo, mira, la primera vez que cuento esto a alguien, o sea, un periodista o escritor.
Y la verdad es que en este contacto hubo un contacto sexual en que él mantiene relaciones con una supuesta extraterrestre y ella señala el vientre de ella. Hay un dibujo clásico que aparece ella señalando el vientre y enseguida al cielo, diciendo que tu hijo estará allá arriba, en el cielo, en algún otro planeta, lo que se podría deducir de este mensaje. Pero antes tiene una historia terrible, porque aquí también fue llevada a fuerza a bordo del Omni. En este caso son visitantes de dormitorio. Muy brevemente, deja que la gente se quede con ganas de leerlo. Y seguro que se quedarán, porque como lo lean está más ahí mejor en el libro que lo conté. Sí, cierto, eran dos además, Pablo, eran dos. Eran dos, ¿no? Sí, pero Julia era una de ellas. Julia era una mujer normal que vivía en su casa y que en ese momento, pues una noche, pues se quedó completamente paralizada, no se podía mover. Y aparecieron dos seres, vestidos de blanco, y de su bolsillo sacó un tipo de cilindro metálico como especie de pinzas y lo introdujo en la vagina de la mujer. No hace falta decir que la mujer estaba aterrada, ¿no? Imagino. Estaba aterrada, aparte de que se podía mover, porque quizás la parálisis, en ese momento que aparecen esos seres, no sé qué hicieron para dejarla paralizada, pero no se podía ni mover. Intentaba moverse como para quitarse de encima a uno de ellos, pero era imposible. Estaba completamente paralizada. Son casos que hoy en día vosotros me preguntaréis, bueno, ¿y qué pasó con todos esos casos? Fueron muy frecuentes a partir del final de los 70, los 80, los 90, incluso ya entrando en los 2000, hubo casos de estos visitantes de dormitorio. Aparentemente hay algunos por ahí todavía, pero muy difícil ya de encontrar. Y toda la gente me pregunta, bueno, ¿y qué pasó con los ovnis? Los ovnis siguen por ahí, siguen siendo fotografiados, habrá imágenes incluso hasta espectaculares, algunos ovnis triangulares, ovnis en forma de rombo. Me parece que en los últimos años hubo oleadas de ovnis en forma de rombo, pero sabemos que existían oleadas. La última, para mí, yo creo que la última gran oleada fue de 96, ¿no? Creo que estuvimos también 96, 97, 98 por ahí. Sí, hasta 98, que fue la última. Tú investigaste también, Sí. estuve investigando. La Sierra de Madrid hubo apariciones. En la sierra hubo muchísimas apariciones. Que tú hablas también aquí, ¿no? Sí. De la Sierra de Madrid. Y entonces, claro, de pronto ya no tenemos aquellos casos clásicos de humanoides que aparecían como aparecieron hasta los 90 o los años 50, que hubo una oleada tremenda. En el caso del 54, en Francia, que de Michel registró muy bien, catalogó muchísimos casos de humanoides en Francia especialmente. Incluso América Latina. Yo tuve la oportunidad de investigar uno de esos casos de la oleada en el 54 en Venezuela, en el año 2014, también por el programa por el cuarto milenio. Era el caso de Petare, el barrio de Petare, que está a las afueras de Caracas, que está considerado el barrio más peligroso de las Américas. Cada año matan más de 240 personas solo en esa barriada. Y tuvimos, bueno, milagrosamente encontramos testigos de aquella época que nos confirmaron el caso Petare, que resumidamente es un caso de humanoides que tienen aspecto animalesco, una cabeza posiblemente que sería un casco esférico, perdón, portaban un casco esférico y el cuerpo todo cubierto de vello, de pelo, cosa muy rara, un ser animalesco. Y uno de los protagonistas, un cubano, un transportista, se ensarza en una pelea física, cuerpo a cuerpo, con esta entidad. Incluso intenta apuñalarlo y el puñal se le resbala por la espalda de la entidad. Hay un objeto, se ve un ovni, deja una marca en el suelo, en una calle Bellavista, del barrio Petare, y tuvimos la suerte de encontrar incluso la sobrina de la mujer que era una de las que había visto el ovni descender aquella noche. La mujer había fallecido, pero la sobrina nos confirmó la historia de su tía, que había visto tal objeto, e incluso nos señaló el lugar donde había descendido el objeto. Después hablamos con esta señora mayor, básicamente hasta que encontramos una abogada, casualmente también en un bar, y esta abogada llegó a conocer al cubano que desgraciadamente había fallecido 2 años antes. Y ella me dijo, Pablo, yo conocía muy bien al cubano, trabajó en una empresa que era de productos cárnicos durante muchos años, era una persona muy querida, y él murió jurando a pie juntillas de que lo que había visto, lo que había sucedido durante
24 era real y que no estaba mintiendo. Una historia muy extraña. Y historias como estas, ¿no? Ángel, tú hablas también de apariciones aquí En Madrid. en Madrid. Cuéntanos un poco. Aparte, me recuerda, Pablo, cuando fuimos a Ceuta. ¿Te acuerdas? Esta familia de mujer con los niños. Pero no cuentes esa historia, que sea para el próximo libro. Cuenta otra. Venga, Bueno, cuenta del embalse. el famoso embalse de Atazar, ¿no? Que es tan conocido. Es que aquí en Madrid hay un embalse, aparte del embalse de Atazar, que es muy conocido, hay una ruta ovni. Es decir, lo llaman como no es un caso Roswell, pero lo tienen marcado como una ruta ovni. Y de hecho, en las carreteras hay carteles puestos que te dicen ruta ovni, ¿no? Y es curioso. Pues es una de las zonas de Madrid más calientes en avistamientos. Se han visto objetos saliendo del fondo del agua del embalse. Se han visto naves aterrizando en ciertas partes de la tierra cerca del embalse que han dejado las rocas completamente carbonizadas, negras. O sea, una roca que es de piedra durísima, que es el granito, que lo queme por completo y lo que, vamos, negro como un carbón. Y hay que tener potencia y de ese fuego para poder calentar una roca de ese tipo. Luego, sí, es allí que hay testigos también que a mí me han comentado de verlos salir luces en la montaña que hay, se llama el Pico de la Miel, que es un pico muy conocido que va mucha gente allá a escalar. Entonces, en ese Pico de la Miel hay una zona que hace como forma de V, que dicen que hay un portal. Dicen que por allí han visto salir luces. Dice que es David Benito, que es periodista. David Benito cuenta que ese lugar es un portal que salen y entran luces ahí extrañas. Esas luces las vieron gente de Atazar, del Berrueco, de La Cabrera, y cuando han subido a la montaña para ver que esas luces habían desaparecido. Y volvieron a bajar y volvieron a aparecer. O sea, estaban como jugando con ellos, ¿no? Y realmente es una zona muy, muy caliente. Es Atazar sobre todo. Ángel, tú estuviste en una alerta OVNI allí, ¿no? Hace poco, ¿no? Por el programa, ¿no? En Atazar no, hace poco estuve para el programa, fue en Base de la Jarosa. Que estuve con los compañeros del grupo Dagian. Con ellos allí, con el tema del virus, que fueron, el alerta fue de Milenio 3, creo que fue Milenio 3 en el programa, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Y yo estaba allí con el grupo Dagian, que están aquí ellos, y que es Guillermo y Dani, y también estaba allí nuestro amigo Santiago Vázquez, que fue el que lo hizo todo allí, y hubo muchísima gente, hubo cerca de 90 personas, creo que había allí, sí, había como 90 personas así. Y fue curioso, pero es que después, y el grupo Dayan y yo, otro día nos acercamos al envase de Atazar, un lugar también mágico porque está rodeado de trincheras y búnker de la guerra civil. Escuchábamos como unos ruidos como si fueran disparos, pero es que después, en ese momento, desde el cielo pegó un fogonazo de luz que iluminó todo el embalse y parte de la montaña. Nos quedamos todos allí, mira, ¿qué ha sido esto, no? Ha sido en décima de segundo como un flash de una fotografía igual, pero se iluminó todo el embalse. Y luego vimos unas lucecitas pequeñas entre los árboles que hay en la orilla del embalse de Jarosa, que es como un bosque aquello. Yo, a las 4 de la madrugada, ahí no puede haber nadie, aparte que tienes que cruzar el embalse para ello. Y como lo vio Dani, y dice, Ángel, ¿qué es aquello? Y lo vimos, y fue verdad. Y se lo dije a Guillermo, nos acercamos los tres con las linternas, y a enfocar con las linternas, esas lucecitas desaparecieron, pero desaparecieron muy, muy curioso. Pues igual que un pez salta del agua y vuelve a entrar, que hace plop en el agua, igual, hicieron plop y se sumergieron en el agua. Esas lucecitas desaparecieron. Los volvimos para atrás y cuando volvimos para atrás, volvieron a aparecer esas luces en el bosque. Pero después ya desaparecieron de completo y ya no desaparecieron más. Pero fue una noche muy, muy interesante. Ángel, tú que llevas tantos años, creo que más de 20 años, ¿no? Investigando el fenómeno, desde niño prácticamente, ¿no? Dinos qué fue que te llevó a investigar todo esto. Cuéntanos, ¿hubo algún motivo especial, algún caso, alguna situación? ¿Por qué tú te has volcado a investigar, ¿no? los misterios de una forma general? A ver, a mí lo que me empujó fue cuando empecé a ir al Café Manuela y al Café Comercial, ahí en Bilbao, en la huerta de Bilbao, que iba Javi Sierra, iba muchísima gente. Entonces a mí me gustó ya el tema, pero vi que había tanto entusiasmo cuando hablaba la gente, que yo vi esto y lo otro, y ya había algo que me estaba empujando que empezara a moverme, ¿no? Y realmente ahí es cuando tenía yo 17 años, no voy a decir mi edad que tengo ahora, ¿eh? Empecé con 17 años
Y a partir de ahí empecé a hacer mis pequeños pinitos, ¿no? Me iba con algún grupito de gente a montaña, iba pues como es siempre, cuando empiezas de arriba abajo empiezas con gente que saben y empiezas a aprender. A partir de ahí, Pablo, empecé yo ya a subir, a hacer mis investigaciones, a meterme por más lugares más terroríficos. Ángel, me gustaría que hicieras una breve reseña de una persona muy querida nuestra que nos dejó hace poco tiempo, profesor José Antonio Plaza, que fue prácticamente, tú eres discípulo, ¿no? Y fue tu gran maestro, ¿no es así? Háblanos un poquito de él para que la gente sepa quién fue el profesor José Antonio Plaza. Bueno, José Antonio, incluso en el libro lo pongo que José Antonio era antropólogo y aparte era doctorado en psicología y era también psicoanalista, hipnólogo, era hipnólogo. Y yo aprendí mucho con él, la hipnosis, porque cada vez que hacíamos un curso yo estaba con él ayudándole, ¿no? Como claro, de conejillo de Indias, porque el que se tomaba la camilla era yo, no la él. Entonces, aprendí muchísimo de él. Me enseñó las técnicas, cómo había que hacer una persona de hipnosis, cómo había que prepararle, con una relajación y con una voz que te empecé a introducir en la mente, ¿no? A partir de ahí es cuando empecé yo a aprender a hacer hipnosis, que hoy en día, hace un tiempo atrás, en Sevilla, que fui a dar una conferencia, había unas amigas mías y dice, por favor Ángel, hazme una regresión porque mi hermana hace tiempo murió de un cáncer y no me puedo despedir de ella. Y quiero despedirme de ella y estar a gusto, ¿no? O sea, me lo decía con una cara triste, estaba con una cara diciendo, no puedo despedirme de mi hermana. Le hice esa hipnosis, esa regresión, y fue impactante, porque yo no me lo esperaba, ¿no? La reacción de la chica. Estaba tan en trance que estaba ella, que veía cómo se abrazaba a la hermana, llorando, ella misma, dormida, abrazado con estos cosas más abrazándose, llorando, no te vayas, le doy un beso, o sea, ella daba así unos besos con su hermana. Entonces, cuando yo la saqué del trance, la desperté, los ojos, la mirada era otra cosa, era diferente, era alegría de que podía haberse despedido de su hermana. Y háblanos un poquito más de José Antonio, me gustaría que hablaras algo más, yo lo conocí, pero tú mejor que yo. Antonio Plaza es como yo decía, hay tantos personajes que jamás lo vais a leer, lo vais a ver en televisión, en varios medios de comunicación, pero que estuvieron siempre muy presentes y muy esforzados, siempre investigando, siempre intentando hacer el bien, visualmente, ¿no? Lo que hacía José Antonio Plaza. Y era una persona con conocimientos muy amplios, te podía hablar de todo, ¿no? De todo. Conocimiento enciclopédico que se ha perdido prácticamente hoy, ¿no? Y que lo tenía, ¿no? José Antonio. Y era una persona entrañable, una persona, eso sí, fumaba mucho, y fumaba era lo malo, que el pobre fumaba demasiado. Pero José Antonio, vuelvo a repetir, era una persona como antropólogo, especialmente como gran hipnólogo, porque lo era muy bueno. Yo lo he visto en algunas sesiones de hipnosis y hacía muy bien la hipnosis, que es difícil encontrar un buen hipnólogo. Pues dejamos aquí nuestro homenaje al amigo José Antonio Plaza. Y como quieras, si quieres continuar o paramos, como tú quieras, Ángel. Yo creo que mejor que paremos ya porque yo creo que hemos hablado bastante, creo yo. ¿O alguna pregunta del público dirigida Si queréis hacer al una autor? pregunta, soy todo oídos, orejas, como queréis llamarlo. Gracias, gracias. Preguntarle al autor ahí alguna Me pregunta. hace gracia, cuando dices pregunta a alguien, tú callaos. Claro. Es que igual, en las conferencias, en los congresos, igual, hay una pregunta, todo el mundo callado. Con lo que tienen miedo a preguntar. ¿Alguien se anima ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué te pasó en la lastra? En el aquelarre de la bruja. En la lastra. Sí, me pregunto porque estuvieron ellos conmigo esa noche. Cuéntalo. Fue hace ¿cuánto tiempo? Fue en verano pasado, ¿no? Creo que fue. En verano pasado. Es un pueblo que ya no es pueblo, porque se ha quedado levantado el muro de una iglesia, porque fue un pueblo destruido por la guerra civil, fue un bombardeado. No hay nada, son todas piedras, cascotes. Y todo queda levantado, un muro de una iglesia que está bujeada por disparos, y al ladito una especie de choza pequeñita que cuenta la historia que todo aquel que pase por ese lugar le tira una piedra para que no entre en esa choza. Pues parece ser que esa historia es de esa mujer que su hijo estaba fuera en el extranjero y le mandó una carta para despedirse de él, que viniese a casa a despedirse de él porque
se estaba muriendo y se quería despedir de su hijo. Su hijo le mandó una carta, que tiene narices el hijo hacer eso, mandó una carta despidiéndose de su hijo, pero por carta, en vez de venir en persona, le mandó por carta a la mujer. Entonces parece ser que esa mujer cuando murió, dicen que su alma sigue por allí vagando en espera de que su hijo venga. Entonces todo aquel que se acerca a esa choza, esa mujer le tiene la piedra. Bueno, pues yo una noche, ahí investigando, con una cámara de vídeo de visión nocturna, me fui a introducirme en la choza y me tiraron una piedra. Una piedra simple, además que se ve en el vídeo que cruza la cámara, el objetivo, una piedra así que me tiró, ¿no? Y le pregunté a mis compañeras, digo, más tiene una piedra que va, estoy ahí sentada por no poder ni moverme. Y me tiraron una piedra. Y luego, otra noche, otra investigación que hicimos, que fui con el grupo de Águia, estamos haciendo una psicofonía en la plaza, pues se supone que en la plaza, porque hay un círculo que hay en las piedras, Pablo, que es curioso, hay simbología muy extraña, que es donde hacían las rituales las brujas, ¿no? Porque era un pueblo de brujas aquello. Y empezamos a hacer psicofonía a preguntar. Y yo me acuerdo de Daniel, aquí ni nada, que tranquilo que sale algo, conozco el lugar y te vas a ir seguro. Luego a escucharla allí mismo, la psicofonía, dije, ahí va. Finalmente, pues dije otra cosa, dije, ahí va, pero estos son disparos de cañones. Y volvimos a reproducirlo, la grabadora para escucharlo, y efectivamente se escucharon disparos de cañones, de boom, 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 se escuchaba y se escucha perfectamente. Disparos de cañonazos en la lejanía, y la grabadora lo captó en ese momento. Fue un sitio, y luego, haciendo esas psicofonías, sentí, es verdad, cierto, sentí que algo me empujó un golpe en la espalda, que tuve que poner un pie delante para no caerme, porque fue un golpe fuerte. Entonces alguien me preguntó, ¿qué ha pasado? Alguien me ha empujado. O estaba preguntando, estaba como yo incluso, metiendo caña en el sentido, estaba como provocando a posta para que saliese lo que fuera, y me empujaron, me dieron un golpe que me puse un pie delante porque casi podía caer. Entonces alguien me dijo, Ángel, ¿qué ha pasado? Porque me han dado un golpe. Entonces alguien preguntó, ¿por qué le ha dado un golpe a Ángel? A mi amigo Ángel, ¿no? Y no sé si hubo alguna respuesta después de la psicofonía, pero esa noche fue interesante. Lo cierto es que... que estábamos en el exterior de la aquelarre. Hacia adentro de la aquelarre, efectivamente. No, quería decir que todos los fantasmas parece que persiguen a Ángel, ¿no? Le dan empujones, se le aparece de noche. La verdad es que atraen, ¿no?, a fantasmas. Tú atraes a fantasmas. Y es cierto, ¿eh? Bueno, mientras que no me traigan a fantasma del Congreso de Diputados... Ahí está. Pero bueno, eso está lleno, ya sabemos que sí, ¿no? Esos son los peores, pues vamos. Mira a ver si alguien más quiere preguntar algo a Ángel, alguna pregunta más. Mira, ve Ángel, contesta tú ahí. Una más, venga, para hacer... Una preguntita. Chicas, preguntarle algo allá. La chica me cocina de sobra, no tengo que preguntar nada. Sí, pues yo las dos que tengo ahí en la aquella. Muy bien, sí, entonces hemos terminado entonces. Pues nada, muchas gracias por aguantarnos. Gracias por venir.